Reconoce el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, que la tragedia por el socavón del Paso Express de Cuernavaca pudo haberse evitado, pero hubo omisiones y errores en la construcción de la obra. Durante su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso, pidió no hacer sacrificios políticos por este caso. Creo que lo más importante aquí no es que haya un responsable político, es que haya un culpable, si hubo omisiones, si hubo errores, que sean los culpables los que le hagan frente a este tema y no dejar esto resuelto con un sacrificio político. En tanto, legisladores de oposición pidieron en la Comisión Permanente del Congreso la renuncia al secretario de Comunicaciones y Transportes por su responsabilidad en el socavón del Paso Express. El funcionario federal descartó dejar el barco a media agua. Me temo que usted tiene que renunciar. O sea, los responsables políticos son importantes porque en los tramos de supervisión en este tema usted fallaron sus responsables directos. Este era una obra emblemática. Por primera vez, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una alerta de viaje para los ciudadanos del vecino país que tienen previsto visitar México. Washington recomendó a sus ciudadanos que extremen precauciones al viajar a Los Cabos, Baja California Sur y Cancún, Quintana Roo. También por primera vez, Trump visitó hoy la frontera con México. Llama a la organización Mexicanos Primero a que la reforma educativa sea superior a un gobierno o a un proyecto político. Decir, yo voy a acabar con la reforma o yo voy a impedir que se haga esta reforma, pues no, querido, eso ya ocurrió, ¿no? O solo conmigo esta reforma sigue, no, eso tampoco es cierto. O sea, ninguna de las dos tiene ningún fundamento epistemológico, legal, así. En el ánimo de sus seguidores, pues igual les suena muy bien, pero en la realidad, o sea, más allá de las fantasías políticas, en la realidad no. Muestra el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, cómo batea a la mafia del poder. Asegura que su propuesta está apaleando a la competencia. Ya la mafia del poder no da pelea. Nos estamos apaleando mucho. La calificadora Standard & Poor's asegura que ante la falta de una segunda vuelta en México y un Congreso dividido, el próximo gobierno se enfrentará con un liderazgo débil que dificultará obtener medidas que impulsen el crecimiento y el desarrollo y el Estado de Derecho. En el PRD denuncian que existe una estrategia deliberada para prolongar de manera ilegal la dirigencia de Alejandra Barrales. El PRD pertenece a la sociedad como vía de participación política democrática de la misma y no está instituido para ser botín de proyectos personales o de grupo, y mucho menos de a quienes no valoran el trabajo y construcción partidarios y ven en él un instrumento de sus intereses personales. Presuntos porros tomaron la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Un trabajador resultó herido de bala. Un muerto, 3 heridos y varios detenidos dejó un tiroteo durante el desalojo de una vivienda en la colonia Popotla, en Miguel Hidalgo. Pide el Partido Acción Nacional al gobierno de la Ciudad de México una mayor inversión en el presupuesto de 2018 para la compra de cámaras de vigilancia. Este presupuesto, más allá de las campañas, en este presupuesto que se va a decidir a final de año para la ciudad, para el próximo año, queremos que el próximo año el gobierno de la ciudad invierta más recursos en cámaras de vigilancia que funcionen mejor, que funcionen y que existan más cobertura. Informa el INEGI que de abril a junio el Producto Interno Bruto se incrementó 0.57%, cifra inferior al 0.66% del primer trimestre del año.
Anuncia el secretario de Energía Pedro Joaquín Cotwell una inversión de más de 11,000 millones de pesos en redes eléctricas inteligentes, las cuales beneficiará a la población a través de un mayor control en el consumo. En la Asamblea Legislativa ratifican y amplían la denuncia contra el delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, quien fue citado el próximo martes 29 de agosto por la Comisión Jurisdiccional. Y vamos a hacer entrega del escrito, así como las pruebas de la ampliación y ratificación en el procedimiento que se está realizando al jefe delegacional Rigoberto Salgado Vázquez. Entonces procederé a hacer entrega, diputado presidente, de todas las pruebas. En información internacional, advierte el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que pedirá a la Interpol la captura de la exfiscal general Luisa Ortega y de su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer, quienes huyeron del país el pasado viernes. Recuerdan a víctimas del atentado en Barcelona. Decenas de personas dejaron ofrendas en un monumento improvisado donde una camioneta arrolló a peatones en la Rambla, lo que dejó 13 muertos. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Ignacio Lozano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Lupita García Girón y esta es la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Saludo con mucho gusto a mi compañero Alejandro Alfaro. Buenas noches, Lupita, y buenas noches a usted. Acompáñenos, los próximos 60 minutos que les tenemos lo más importante que se ha generado hasta el momento. Estamos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha repartido culpas por el socavón en el Paso Express de Cuernavaca y ayudará a las autoridades a deslindar responsabilidades por las presuntas omisiones en la obra. Así lo aseguró el titular de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, ante legisladores. La tragedia del Paso Express de Cuernavaca pudo haberse evitado, pero hubo omisiones y errores en la construcción de la obra. Los culpables deben asumir sus responsabilidades, aseguró el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Durante su comparecencia ante la tercera comisión de la Permanente del Congreso de la Unión, el funcionario pidió no hacer sacrificios políticos por este caso. ¿Cuál es mi responsabilidad en este momento? Ayudar a que las autoridades competentes deslinden responsabilidades, finquen responsabilidades, que no haya impunidad. Creo que lo más importante aquí no es que haya un responsable político, es que haya un culpable, si hubo omisiones, si hubo errores, que sean los culpables los que le hagan frente a este tema y no dejar esto resuelto con un sacrificio político. Lo anterior irritó a legisladores de oposición, quienes durante sus posicionamientos puntualizaron su responsabilidad en la asignación de contratos y le pidieron renunciar al cargo. Me temo que usted tiene que renunciar. O sea, los responsables políticos son importantes porque en los tramos de supervisión en este tema usted fallaron sus responsables directos. Este era una obra emblemática, era una obra en la que usted tuvo que estar al pendiente y claramente no los tuvo. Usted le hace un flaco favor al presidente de la República al no renunciar. Ruiz Esparza evitó responder a esta petición e insistió en que el consorcio constructor Aldesa Edcor es responsable del socavón por no haber construido el embovedado de la alcantarilla en el kilómetro 93 y haber hecho caso omiso del goteo en la zona. Se le cuestionó sobre las preferencias del gobierno federal por algunas constructoras españolas. ¿Existe alguna preferencia para contratar empresas de capital español? ¿Qué beneficio particular o a la SCT proporciona contratar estas empresas, muchas de ellas investigadas por corrupción? Sobre esto, el titular de Comunicaciones y Transportes reconoció que se han otorgado 28 contratos para la construcción de obras a la empresa Aldesa, 13 de ellos en la pasada administración y 15 durante el actual sexenio, estas últimas por 2.881 millones de pesos. Entre las obras asignadas está la torre de control del nuevo aeropuerto. Aseguró que en caso de que la Secretaría de la Función Pública inhabilite al consorcio, los contratos de la terminal aérea le serán retirados.
Durante el encuentro con legisladores, el funcionario insistió en la responsabilidad del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y desmintió que este último haya enviado 7 alertas a la dependencia a su cargo en torno al Paso Express y posibles deficiencias. En La Ciudad y el Mundo, Elia Almanza. Y mire usted, en este contexto, la diputada del Partido Acción Nacional, Minerva Hernández, demandó al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aclarar la reunión en la que personal de la dependencia ofreció mochilas a los deudos de los 2 hombres que fallecieron en el socavón del Paso Express el pasado 12 de julio, como lo publicó el periódico Reforma. Sobre el particular, el funcionario federal señaló que desconocía hasta hoy que se habían ofrecido dichas mochilas, pero no negó haber sostenido comunicación telefónica con los familiares de las víctimas en días pasados. Y para ampliar el tema sobre esta comparecencia, saludo en la línea telefónica al senador del Partido del Trabajo Morena, David Monreal. Muy buenas noches, senador. Buenas noches, un placer saludarles y comunicarnos con tu auditorio a través de este medio. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, ¿cuál sería su balance sobre esta comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes? Bueno, es una comparecencia con claroscuros, una comparecencia que parecía más una defensa de parte del secretario, una defensa de las propias empresas, una defensa de los funcionarios, eludiendo lo que todo el pueblo de México está demandando, castigo a los responsables, justicia para las víctimas. Fue evidente el agravio que externaron del pueblo a través de los grupos parlamentarios, todos sin excepción. Hubo el señalamiento de que esto que sucedió con el socavón pudo evitarse. Se exhibieron las negligencias, las omisiones, la corrupción. Son muchas cosas las que se ventilaron el día de hoy. Es un asunto de fondo, es un tema que va a dar más, porque evidencia el nivel de corrupción que existe, el nivel de opacidad y la falta de castigo que se refleja en una impunidad. Y por si fuera poco, el día de hoy amanecemos con la noticia de que a estas empresas involucradas, que también son beneficiadas con algunas concesiones de carreteras o de servicio de peaje, como lo anunciaban el día de hoy, se les autoriza aumento a las tarifas de cobro en donde gozan de esas concesiones. Entonces, pareciera que en vez de castigo hubo premio. Exacto. Y el secretario eludió algunas de las preguntas, como el hecho de pedir si se le va a retirar los contratos, si habrá castigo para estas empresas, porque no hay que olvidar, ahí se le preguntó, su servidor le preguntó de manera directa que si estas empresas tenían otros contratos o habían realizado otras obras de infraestructura, a lo que respondió, como ya lo informabas en tu introducción, que en efecto tienen 15 contratos más, o realizaron, y otros 13, uno de ellos el Grupo Aldesa, y es un tema de fondo porque no es menor los montos asignados en estas obras que tienen todavía por realizar y las realizadas. Estas dos empresas también están involucradas ahora en la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y que pues tiene muchas dudas ya para la propia sociedad, para los propios ciudadanos de este país. Ya de por sí ha habido mucha polémica en torno a si está bien ubicado, a si fue bien asignado. Ya hoy se ventilan, y seguramente así lo veremos en la discusión de este paquete económico, que como se exhibió el día de hoy, es una mala costumbre de la Secretaría estar licitando obras por unos montos y finalmente terminan siendo otros, como el mismo caso del socavón, donde originalmente tenía el destino de 1,046 millones de pesos el monto para la totalidad de la construcción de y vino terminando en 1,700 y tantos millones, que por cierto no ha sido cerrado aún, ¿no? Perfecto. Senador, ¿me permite ir a una pausa y en un momento regresamos con usted?
Con todo gusto. Gracias. Pausa y volvemos.